Estamos de regreso, continuamos con más aquí en la Cueva del Lobo Radio y ahora nos acompaña ni más ni menos que Iván Gurrola Vega, que es activista morenista, fue presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado en la anterior legislatura. Iván, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, Leonel, muchas gracias por la invitación, qué gusto saludarte, ya tenía mucho que no nos veíamos. ¿Qué te has hecho todos estos años? Oye, pues trabajar, echarle ganas. Trabajar dentro de Morena. Por supuesto, dentro de Morena, y bueno, hoy muy contentos participando en el equipo de la doctora Claudia, muy contentos por cómo van las cosas en el país y más cuando vemos los resultados que presenta Buendía, la encuestadora hace unos días, donde prácticamente pues el trabajo que han venido haciendo los morenistas en todo el país se empieza a rendir frutos. Y digo, entrando en materia para compartir. 30 puntos de diferencia. 30 puntos. ¿Le creemos como ciudadanos a Buendía y pues Márquez? Sin duda, esa encuestadora es muy seria. Esta encuestadora de la Universal ha sido muy seria, muy atinada. Su muestreo es persona a persona, Así de manera es. Presencial, nada telefónico, nada telefónica. de redes. Fíjate, esta misma encuestadora trae los datos en el 2018. Fue muy acertada y al final terminó siendo de las más acertadas en el proceso electoral y prácticamente trae los mismos datos. Morena sacó en aquel tiempo poco más del 50% con el presidente López Obrador, pero lo interesante es que en aquel tiempo el PAN traía el 22% con Anaya, el PRI sacó el 17% con José Antonio Meade, y hoy, o sea, en aquel tiempo era el 39%, y hoy juntos el PAN y el PRI pues solo traen el 20% con Xóchitl. Entonces, pues evidentemente se ha desgastado mucho esas marcas. Cuando ya le preguntan, lo interesante de la encuesta pues es analizarla a fondo, porque cuando le preguntan a la gente la percepción de Morena, cuando ven algunos buena y muy buena, habla del 75% para Morena, y mala o muy mala, solo el 18% en esta encuesta. Y luego, si te fijas, ¿cuánto trae el PRI? Pues trae menos 42%. O el PAN, menos 26%. Ese menos y tanto son indicadores donde la encuesta cita ¿por qué partido nunca votarías? ¿Por qué partido nunca votarías? Nunca votarías. Y ahí viene el PRI y el PAN encabezando esa estadística, según esta medición. Según esta medición, que al final es muy acertada, y más si nos vamos, deja tú los partidos. Le preguntan a la gente, ¿por qué candidato nunca votarías? Por Xóchitl, la candidata del PAN, el 42% de la población nunca votaría. Y en el caso de nosotros, solo el 12% no participaría con la doctora Claudia. Es decir, todavía hay un gran porcentaje de crecimiento. Entonces, creo que estos datos es lo más interesante que se está viviendo hoy en el país. En los últimos días se ha concentrado más la política local en los temas internos de Morena, pero al final los temas externos que tiene el Frente Amplio, el PAN, el PRI, el PRD, pues son más complejos, porque al final la gente tiene muy claro que en Durango, quien hundió a los duranguenses, quien tiene en una crisis a Durango, fue el último gobierno panista de los 6 años. Y entonces, pues yo no veo a los duranguenses pensando en volver a votar por el PAN, cuando saben que la crisis financiera que hoy vivimos en Durango, pues tiene que ver con el PAN. Entonces, pues es complejo el escenario que ellos tienen enfrente. Oye, ¿a qué atribuir los números de aceptación de Claudia? Me queda muy claro que tienen un partido hegemónico, que gobierna el país, porque tienen a su principal líder moral desde el púlpito de la mañanera todos los días, apoyando, impulsando. ¿A qué lo atribuyes? ¿A qué atribuyes estos números donde a lo mejor algunos pensarían la elección presidencial está decidida y la verdadera joya de la corona a lo mejor está en el Congreso Federal y el Senado de la República? Sin duda se lo atribuimos a la continuidad que quiere la gente. O sea, la gente quiere respaldar el proyecto de la Cuarta Transformación. La doctora obviamente pues es quien encabeza el proyecto de la Cuarta Transformación en este momento. Como ya sabes, se le entrega el bastón de mando, la gente sabe que ella representa la continuidad y al final, pues la gente está contenta con lo que ha pasado en el país. O sea, al final hoy más de 30 millones de mexicanos reciben de una u otra forma los beneficios de los programas sociales. Ha sacado millones de mexicanos de la pobreza. 5 millones.
Según cifras oficiales del INEGI. 5 millones menos de gente en pobreza, adicionalmente el aumento a los salarios, etc. Ahí nos podemos pasar todo el programa hablando de los beneficios que ha logrado la Cuarta Transformación, y evidentemente eso pues impacta positivamente en la sociedad. ¿Qué es lo que quiere la gente? Que continúe por este camino, y evidentemente pues por eso también la fortaleza de este proyecto. Una cosa es Claudia, otra cosa es el partido. Y el partido, al menos aquí en Durango, por las divisiones, por las guerras intestinas, no les fue bien en el 19 y no les fue bien en el 22. Prácticamente terminaron administrando derrotas. ¿Qué se tendría que hacer, Iván, tú que estás inmerso dentro del activismo morenista, para que esto no se replique el próximo año? Pues sin duda es la unidad. O sea, al final, como tú bien lo dices, después del 22, donde no se logra el triunfo electoral, se generan muchas fracturas al interior del movimiento, se generan muchos conflictos, y digo, se vivieron en el proceso electoral. A mí me tocó estar ahí, los vivimos, cómo las fracturas fueron generando un grave conflicto al interior, y al final se tiene que generar la unidad. La política es de diálogo. O sea, tenemos que encontrar las coincidencias entre quienes estamos en este movimiento y dejar de lado las diferencias. Se tiene que hablar y hablar. Yo te garantizo que en el Frente Amplio también tienen muchísimas diferencias. Sin duda. Lo han manifestado. Hay quienes no quieren que uno sea el candidato, porque pues evidentemente es el que la sociedad tacha que fue el principal actor político que concretó el robo a Durango, el daño a Durango, que son los panistas. A ver, allá tienen sus problemas más grandes que los nuestros, porque al final los nuestros son internos. O sea, los nuestros son problemas que con el diálogo yo estoy seguro que se pueden arreglar. Los de ellos no solo son internos, son con la sociedad. O sea, yo te aseguro que al PRI le sale más barato ir sin el PAN que ir junto con el PAN. Dicen que por ahí pudiera madurarse esa posibilidad, pero todavía es joven el proceso electoral y todavía no sabemos qué va a ocurrir. Oye, tenía programada Claudia Sheinbaum una visita a Durango, concretamente a Gómez Palacio, el próximo viernes 13 de octubre. Sin embargo, deciden reprogramarla. Evidentemente la reprogramación trajo suspicacias, trajo comentarios. ¿Tú sabes realmente por qué tiene que ver con motivos de agenda. De agenda. Al final, los temas locales no influyen en el tema nacional. O sea, podrá haber aquí temas locales, pero yo te garantizo que el día que venga va a ser un extraordinario encuentro. Van a estar todos los morenistas que apoyaron a cualquier corcholata, van a estar presentes la gran mayoría. Digo, es lo que se visualiza. No le vemos ningún problema. Realmente son temas de la agenda. De hecho, el motivo de su visita era para venir a firmar un pacto de unidad. ¿Cómo le están llamando ustedes? Sí, esto se ha venido hacia esto es ya una tradición en el movimiento. En el 2018 se llevó a cabo, se juntó gente de diferentes corrientes políticas, de diferentes partidos, incluso en aquel momento, que se sumaron a apoyar al candidato en aquel momento, López Obrador, hoy presidente, y en este momento se lleva a cabo igual, gente de diferentes corrientes de la sociedad civil, de diferentes organismos que se están sumando al proyecto de la doctora Claudia, e incluso de otros partidos políticos que también de alguna forma ya no coincidieron con sus partidos. Al final se le está haciendo una invitación a todo mundo, a todos quienes deseen participar, a todos quienes quieran que continúe la Cuarta Transformación, y lo único que se les pide es que comulguen con el movimiento, o sea, que estén de acuerdo con la Cuarta Transformación, y con eso son bienvenidos en esta lucha. Vemos todavía a Marcelo Ebrard pataleando con el tema de sus recursos de impugnación. ¿Cómo lo toman ustedes? Pues mira, al final él está siguiendo la ruta que considera correcta. Las puertas siguen estando abiertas, la doctora lo ha dejado claro en cada encuentro que ha habido, que se le ha preguntado. Las puertas están abiertas para él o para su equipo. Lo que sí es que muchos de los diputados federales que respaldaban esta postura, que estaban con Marcelo, hoy ya están con la doctora Claudia, se incorporaron al movimiento. Al final no dejan Morena, y yo creo que así se va a ir dando en todo el país. Sin embargo, bueno, pues esa es una ruta que ellos tendrán que definir. ¿Qué boquete le abre Marcelo a Morena en caso de llegar a seguir de Morena? Pues yo creo que, por ejemplo, vemos las encuestas del Universal. El Movimiento Ciudadano está contemplando a Samuel García. No, y ahorita está contemplando a Dante Delgado. O sea, Samuel García tiene la complejidad de que su Congreso no le da permiso. Tiene la complejidad del Congreso. Yo no veo que tenga otra ruta. Sin embargo, bueno, no creo, el mismo presidente ya lo decía
en una de las mañaneras. El perfil de Marcelo es un perfil más de la clase media alta. Que es donde ha hecho la chamba. Y que no es generalmente lo que está con el movimiento, con nosotros, con Morena. Entonces, pues yo creo que el boquete electoral se los terminará haciendo al PRI, al PAN, al PRD. ¿A Morena qué le conviene más, que se vaya o que se quede? No, por supuesto que se quede. Al final, lo deseable es que todos los que están en el movimiento continúen en el movimiento. Yo creo que es un extraordinario perfil. Pero bueno, al final, la gente quien reconoce son los perfiles, pero también es la marca. Y la marca Morena está muy bien posicionada. La marca Morena, la gente la quiere en el país. Y yo creo que tendrán ellos que hacer sus reflexiones. Pero una cosa es Marcelo dentro de Morena y otra cosa será Marcelo fuera de Morena. Sin que me digas nombres, pero sí quiero que me digas características. ¿Qué características deben cumplir los candidatos y candidatas de Morena en esta coalición que van a formar seguramente con el PT y el Verde el próximo año en Durango? ¿Qué características deberían tener los aspirantes? Deben de ganar la encuesta. Es muy sencilla. Las reglas de Morena son muy claras. Pues en el 22 ganó la encuesta otro y pusieron a otra de candidato. Sí, nomás que los negativos que tenía y al final eran más complejos las circunstancias en ese momento. Era un tema de equidad de género, se priorizó eso. Es el tema de género. Al final eran 6 estados los que se estaban jugando y se tenía que completar el 50 y 50. No había condiciones de algo diferente. En este momento se quedó claro, a ver, la candidatura a la presidencia, por así decirlo, pues fue la población quien la decidió. O sea, quién va a ser la coordinadora de los trabajos de la defensa de la Cuarta Transformación, pues fue la gente quien lo decidió. Ahorita están definiendo las gobernaturas que están en juego. Ahí entra distinto porque son 9 y entonces tiene una mecánica sencilla. Empiezan por el estado donde mayormente está posicionada la marca y luego el perfil que mayor está posicionado. Ese lleva mano. Suponiendo. ¿Dónde gobierna Morena? De los 9, no, donde esté mejor en la encuesta. Donde esté mejor en la encuesta. De los 9 que se van a elegir, empieza donde está mejor la marca y segundo, el perfil que más posicionado está. Más o menos esa es la dinámica. Entonces de ahí viene hacia abajo los perfiles que van a encabezar. En el caso de Durango, más allá de lo que pueda darse en lo local, que evidentemente pues hay cosas que sanar, pues tienen que ganar la encuesta. Quienes deseen ser candidatos tienen que ganar la encuesta. Yo creo que tienen que apostarle a su promoción, a hablar de ellos, a promocionarse a ellos y en función de eso aspirar a ganar la encuesta. ¿Qué preguntan en la encuesta, concretamente? Posicionamiento. ¿A quién conoce? Puede ser una persona que la conozcan mucho. Así es. Pero no precisamente es una persona por la que voten. A ver, todo eso viene en la encuesta y al final son los factores que terminan cruzando, pero digo, es evidente. A ver, por ejemplo, en el caso del Senado, pues tiene que ir un hombre o una mujer. En el caso de las 4 federales, pues seguramente tendrán que ser 2 y 2. 2 y 2. Ahora, varía. Por ejemplo, si la última elección en el 21 le tocaron 3 distritos a Morena y 1 al PT. Entonces, el PT del porcentaje que le toca, de las 300, por ejemplo, al PT le tocan 20 de los 300 distritos en el país, el PT tiene la obligación de meter 10 y 10. Ya ellos complementan sus 20 y entonces pudieran a lo mejor aquí meter Morena 2 hombres, 1 mujer y el PT hombre, dependiendo de cómo ellos se acomoden. O sea, al final eso es relativo, pero básicamente para definir quiénes van a ser los candidatos tendrá que basarse en las encuestas. Tú no estás para saberlo ni yo para platicarte. Pero hace unos días platiqué con Primitivo Ríos, que es uno de los históricos del PT, y me dijo que entre el pliego petitorio que ellos van a poner sobre la mesa cuando se sienten a platicar es que vayan encabezando la fórmula del Senado, que al menos lleven una posición o 2 posiciones para diputados federales y al menos 4 diputaciones locales. Exactamente lo mismo que pidieron en el 18. Las condiciones son muy diferentes. ¿Qué opinas tú de este pliego petitorio? Es válido. Al final el PT son nuestros aliados, es un partido hermano prácticamente. Pero bueno, una cosa es el pedir
y otra cosa es lo que se logre. ¿Hay condiciones como para que ellos digan, queremos encabezar la fórmula del Senado? Mira, al final yo creo que eso lo tendrá que definir la dirigencia nacional en la mesa de negociaciones, pero al final algo muy importante para el planteamiento que ellos harán, pues es el número de votos que han sacado en las pasadas elecciones. O sea, tendrá que ver con los resultados que tuvieron en el 22, con los resultados que tuvieron en el 21. En el 19. En el 19, entonces yo creo que es una valoración de, y a ver, por supuesto que la idea es ir juntos, nada más cuántos votos trae cada quien, porque adicionalmente al PT irá el Partido Verde. Y yo te garantizo que el Partido Verde pues también quiere un mínimo una federal y también va a pedir, si tú revisas los números del 22, los votos que saca el Partido Verde con los que saca el Partido del Trabajo, pues traen una importante votación, incluso una votación muy similar. Entonces, ¿qué te va a decir el Partido Verde? Yo quiero lo mismo que el Partido del Trabajo. Si a él le das 4, a mí me das 4 locales. Si a él le das una federal, a mí me das una federal. Entonces... ¿Eso dónde se va a definir, Iván? A nivel nacional. A nivel nacional. A nivel nacional. Ya... Allá van a venir palomeados tantos espacios para Morena, tantos para el Verde y tantos para el PT. Prácticamente. Y entonces en función de eso vendrán las encuestas. Y bueno, al final lo sabremos en pocos días porque saldrá la convocatoria. Por ejemplo, salió la convocatoria en este mes para definir las gobernaturas. Y luego saldrá la convocatoria para el Senado y luego para las federales. Y finalmente ¿Para cuándo tendrá locales. Que estar planchado todo? Yo le calculo que para finales de año. Para finales de año. Porque el proceso electoral federal ya arrancó. El local estaría arrancando en noviembre. Las precampañas me parece que arrancan en diciembre. La tercera semana de noviembre, en el caso de la presidencia. De la presidencia. No, estoy hablando en lo local y por supuesto también lo que nos interesa a nosotros, que es el tema del Senado y las diputaciones federales. Sí, y que al final, más allá de los espacios que se están jugando, lo que a nosotros nos interesa es que le vaya bien a la doctora Claudia en Durango, que tenga una buena votación. ¿Le fue bien con la encuesta? Le fue bien con la encuesta, a ver, pues ganó. O sea, pero fue también muy dicen bien. las otras corrientes que pero ganaron dicen otras. Muchas cosas. A ver, yo te voy a decir algo. ¿Se puede saber quién ganó y quién perdió? No se puede saber. Yo estuve en el conteo final. Es más, ahí me encontré al representante de Marcelo en Durango, a Nacho, ahí estuvimos los dos. Yo estuve en el conteo de los votos de cada estado, bueno, más bien de cada corcholata entraban 40 personas. Y de esas 40 personas se dividieron en turnos de 8 horas. Entonces, prácticamente en esas 8 horas solo había 10 representantes de cada corcholata. A mí me tocó entrar en el turno el último día de las 3 de la mañana a las 11 de la mañana aproximadamente. Éramos 10 con la doctora y era imposible, ¿sabes? Yo obviamente dije, no, pues aquí me voy a enterar, es el último conteo, aquí me voy a enterar de cómo están las cosas. Era imposible saber, porque al final... ¿Imposible saber qué? ¿Qué había pasado en cada estado? Sí, era imposible saber qué había pasado en cada estado. ¿Por qué dices que aquí ganó Claudia? Encuesta. No, pues porque ganó en todo el país. O sea, pues porque es la coordinadora. Pues evidentemente por eso. A ver, es falso que alguien diga, por aquí anduvo circulando un documentito que decía que había ganado cierta corcholata. Es totalmente falso. Era imposible saber y te van a decir, no, hicimos una encuesta de salida y le caímos a la gente que le habían encuestado y le preguntamos. Pues eso así no funcionan las cosas. Es imposible segmentar la votación y saber cómo le fue en cada entidad. A ver, te voy a decir porque quienes estábamos en el conteo, ni los que estábamos en el conteo, que éramos 10 personas en esas 8 horas de la doctora o 10 personas de Adán o 10 personas de Marcelo, no podíamos saber, porque lo único que revisabas es que el número porque al final eran como boletas, acuérdate que la encuesta fue tipo boleta, la gente votaba. Lo único que podías ver era la parte de atrás. Se cuenta, sacabas la boleta, había una tabla, la tapaban y tú atrás lo que veías era el folio y las firmas de los representantes. Si traías las firmas de los representantes de la mayoría, prácticamente todo el mundo decía, no, pues adelante, estuvieron todos. Si faltaba algún representante, pues decían, oye, no, a ver, ahí no estuvimos nosotros, y empezaba la discusión. La rebatinga. Pero tú nunca pudiste ver por quién habían votado. O sea, lo único que veías es si los representantes de tu corcholata habían estado presentes y el número de es todo lo que sabías. Entonces, pues es mentira. Quien vino y dijo que alguna corcholata había ganado es totalmente mentira. A ver, nosotros lo vivimos en territorio. La doctora Claudia es muy querida en Durango y estoy seguro que le fue bien. Ahora,
No minimizo el trabajo de las otras corcholatas, por supuesto que hicieron su trabajo. Te puedo decir que la gente que estuvo con Adán hizo un gran trabajo, hizo una gran estructura, era un gran equipo, y por supuesto hoy son parte del proyecto. Están bienvenidos y van a ser parte de eso. A decir que uno u otro ganó, pues era prácticamente imposible saberlo. De acuerdo, pues es Iván Gurrola Vega. Iván, agradecerte mucho que hayas platicado con nosotros esta mañana, que no sea la última ocasión que te tengamos por aquí. Gracias, mi estimado Daniel, te agradezco mucho la invitación. Gracias a ti por aceptar. Gracias. Vámonos, gracias por habernos acompañado. Esto fue La Cueva del Lobo Radio, que les vaya muy bien, hasta la próxima. Hemos finalizado el día de hoy. Te esperamos en la próxima emisión, Cueva de Lobos, por Cadena 7 de Radio y Televisión.